Buen día, Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos. Bueno, repasando un poco la vida de Güemes, ha protagonizado o ha sido protagonista de hechos importantes de invasiones inglesas, los hechos de mayo de la independencia argentina, ¿no? Así que es una figura para resaltar, ¿no? Sí, indudablemente que Güemes, eh, junto con San Martín, Belgrano, Dorrego, en la primera etapa, en la primera década revolucionaria, en la Argentina tiene una importancia fundamental y sobre todo se destaca de él el complemento que hace después de una serie de ensayos y errores que distintos gobiernos revolucionarios fueron haciendo con la posibilidad de recuperar el Alto Perú, lo que actualmente es zona de Bolivia, sur de Perú, para llegar definitivamente a Lima, donde estaba el poder español todavía muy fuerte en los primeros 10 años de la revolución, contener ese avance con un éxito realmente extraordinario y también con una estrategia militar que algunos catalogaron de guerra de guerrillas, otros Ujú. la guerra gaucha, el otro la guerra de recursos, pero que en definitiva, más allá de la impronta que le da Güemes a esa organización, tiene un valor estratégico en el contexto de las guerras del siglo XIX que no es desdeñable, es decir, no es producto de la casualidad, no es solo Sí, producto de sí, la sí. improvisación y no es producto de la buena voluntad, Estrategas. sino que Ujú, realmente es un militar de fuste, ujú. Güemes. Güemes era hijo de un funcionario real, ¿no? De un tesorero real en Salta. La jurisdicción de Salta en aquella época abarcaba lo que actualmente es Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca. Bueno, después, a partir de las distintas reformas que se dieron primero dentro del propio sistema colonial y luego ya con la etapa independiente o a partir de mayo de 1810, fueron definiéndose límites más Ujú. precisos hasta quedar las actuales provincias argentinas prácticamente en 1820, por lo menos las 13 provincias históricas de nuestro país, exceptuando la Patagonia. Eh, Él tiene un episodio Pero el caballo. casi único, claro, Con el único en la barco. historia universal que hoy por estos días está siendo muy difundido a partir de la imposición Ujú. de este feriado o de este reconocimiento del próximo 17, del viernes 17, que es que durante el desarrollo de las invasiones inglesas, Güemes tiene un episodio único en la historia militar en el mundo. Primero debemos ubicar a Güemes en Salta como integrante de lo que llamaba el ejército fijo, que era una especie de avanzada para contener la zona de frontera del norte del país. Ante la posibilidad ya del desembarco inglés o las noticias de que los ingleses ya comenzaban a moverse en el Atlántico Sur Ujú. antes de las invasiones inglesas, parte de la tropa del ejército fijo es trasladada a Buenos Aires y entre ellos Martín Miguel de Güemes. Y ahí tiene un episodio único, un barco encallado Sí, y él toma con la caballería un claro, barco. un episodio de Patrusú, digamos, de Claro, la revista de sí. Patrusú No realmente. era que los caballos de Güemes Claro. cabalgaban sobre el agua, sino que el barco se había encallado, lo que permitió fácilmente a la caballería tomar el barco, tomar ese barco. Y bueno, él participa en los episodios de, de las invasiones inglesas y luego el otro hito importante que lo tiene como protagonista fundamental es el primer triunfo de las armas de la revolución, que es la batalla de Suipacha. Ya ahí él está ubicado nuevamente en el norte argentino. Un hombre reivindicado por Belgrano, por San Martín, es decir, hablaba muy bien Claro, de bueno, Güemes, la ¿no? relación con Belgrano comienza mal, Ajá. porque cuando Belgrano se hace cargo por primera vez del ejército del norte, lo envía nuevamente a Buenos Aires por una cuestión de orden moral. Ujú. Güemes andaba con una mujer casada, y eso no era bien visto, no fue bien visto por el general Belgrano, que lo desplace, lo envía nuevamente a Buenos Aires. Pero después, con el tiempo, creo que merced a la visión que tiene San Martín Ujú. inmediata del rol que podía cumplir Güemes. Güemes en el norte, lo reivindica y también es valorado por Belgrano. Colabora también en esto una de las primeras
derrotas terribles que tienen los ejércitos revolucionarios en el norte del país, que es el desastre de Huaki, ¿no? La batalla de Huaki, lo que hace un reacomodamiento del ejército del norte, y ahí Güemes nuevamente, se instala nuevamente en Salta, y ya ahí comienza a tener otro perfil. Él iba y venía por la quebrada de Humahuaca como nadie, conocía los caminos y senderos de ese laberinto que es el norte argentino, tanto en la zona del monte salteño, de lo que es el Chaco salteño, y la propia quebrada de Humahuaca como nadie, y eso le dio una visión muy particular de la estrategia que se debía realizar en el norte, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ha tratado la historia oficial, la historia de Mitre, como quieran llamarlo, Fabián, a Güemes? No, mal. Uh-huh. La reivindicación de Güemes viene, en principio, por la famosa, el famoso libro de Leopoldo Lugones, que es La Guerra Gaucha, que en los años 30 es llevado al cine, ni más ni menos, con las figuras de la talla de Magaña, de Ángel Magaña, de Enrique Muiño, Claro. de Amelia Bence, ¿no? Esa serie de cuentos que aparecen en la Guerra Gaucha, que después ya aparecen con nombre y apellido en la película, es un poco una reivindicación póstuma de Güemes. Y después algunos biógrafos, entre ellos uno de sus parientes, que es Puch, y otros salteños que comienzan a reivindicar un poco la figura, ¿no? Y el rol fundamental que él cumple en el famoso Plan Continental de San Martín. Las crónicas hablan que había una comunicación constante entre San Martín y Güemes, es decir, que lo que Güemes realiza a partir de 1815 en el norte argentino, que hasta el momento de su muerte son ni más ni menos que el intento de 6 invasiones, ocupaciones de los realistas del norte argentino, todos los pasos que él da estaban en consonancia con lo que San Martín estaba realizando en Chile y en Perú. Y esa etapa, la de que va del 15 al 21 hasta el momento de su muerte, otro hecho, en algún momento cierta revisión histórica no ubicaba a Güemes en el lugar y en el momento en que alcanza su muerte, que es en un enfrentamiento con una partida española, sino en otra situación un poco más compleja, pero en realidad los hechos fueron que fue uno de los pocos generales que murió en campo de batalla. Llamativamente él no encabezaba muchas de las batallas, no por cobardía, sino porque era hemofílico. Ajá. Y por eso también él alcanza la muerte con una herida que hoy tal vez se hubiese solucionado, no hubiese sido mortal como finalmente fue, ¿no? Porque él lo alcanzan en una esquina de la propia ciudad de Salta, después va a unos kilómetros a una estancia donde está unos días que finalmente muere, ¿no? Pero sin duda es uno de los hombres más interesantes para analizar, con sus múltiples facetas, como todos, Sí, ¿no? obviamente, pero tiene, creo que el valor de haber frenado el avance realista en momentos importantes para la evolución de la revolución en Hispanoamérica. La batalla de Salta y Tucumán de Belgrano, en las cuales participa, y sobre todo lo que ocurre a partir de 1815 hasta el 21, creo que son el freno a un avance realista que en algún momento ya tenía como una lucha no solamente de banderías y de proyectos políticos entre la monarquía y el republicanismo, sino también creo que hasta había un encono personal, primero con De la Serna, después con Olañeta, que eran generales españoles de peso, muchos de ellos criados en el Alto Perú, que en el caso de Olañeta conocía tan bien como Güemes los senderos y caminos del norte, ya que Olañeta los usó para otras situaciones, que era el contrabando y el tráfico de mercancías, pero realmente... digamos, por las características de caudillo de su zona, a la altura del Chacho, de Facundo Quiroga, sí, ¿no? superior, yo creo que está en el podio con Belgrano, Dorrego, San Martín. En un 11 ideal, por lo menos estoy acá, ¿no? Está, sí, indudablemente que sí. Lo lamentable, Pablo, que es el manoseo que históricamente venimos haciendo con nuestra historia, que su origen no es ni en la última década,
ni en el siglo XX. El origen del desmanejo, el atropello hacia el análisis de la historia argentina tiene ni más ni menos que con la invención de la historia liberal. Esto lo hemos hablado montones de veces con vos, pero esto es bueno recordarlo. No queríamos hacer una patria y esa patria necesitaba una historia. Esa historia fue inventada. Y los próceres, que eran en definitiva hombres de carne y huesos, con sus matices, con sus grises y con sus blancos, se crearon una verdadera historia mítica que fue transmitida de generación en generación en la escuela argentina hasta muy entrado el siglo XX, y que llevó también a este despropósito de tener muchas recordaciones del siglo XIX y todas sancionadas en determinada época de la historia argentina, porque si nosotros analizamos en los feriados, ¿no? Si el cuestionamiento ahora es un feriado sobre Martín Belgrano, analicemos cómo fueron dando los feriados. Los feriados se fueron dando sobre todo en la década del 30, buscando esa reivindicación nacionalista casi xenófoba de la historia argentina, y donde aparece Sarmiento como el gran maestro, el padre de la patria, esa visión timorata, tibia de Belgrano como simplemente, y más ni menos que el creador de la bandera, pero Belgrano excede por mucho desde todo punto de vista. O de San Martín argentino. Claro. Y después, bueno, hay un salto hasta prácticamente la cuestión de Malvinas, ¿no? Que primero Alfonsín, tratando de, en un cuestionamiento, en un duro cuestionamiento, porque él fue el primero que cuestionó el desembarco inglés, el desembarco argentino a los pocos días de producir el conflicto en Malvinas, como tratando de obviar el 2 de abril y reflotando el 14 de junio, esto estamos hablando de los 80 en la Argentina, vuelto Menem al gobierno en los 90, despluma el 14 de junio y pone el 2 de abril, y bueno, y a partir de los últimos años, justicieramente, creo que la imposición del 24 de marzo como una fecha para recordar, para no repetir en la Argentina, y entonces, bueno, tenemos un péndulo. Claro, una ensalada bastante. En otro lugar del mundo no es así, pero aquí otra cosa. No significa que no haya feriados turísticos. Claro. Eso existe en el mundo. En todos lados. En todo el mundo. En Estados Unidos, Acción de Gracias, el 4 de julio, pero hay feriados largos para el turismo. Lo mismo en Europa, lo mismo en Uruguay. Uruguay, que ha sido catalogado como la Suiza argentina, que por ahí tiene algunas contradicciones con Dios, la Semana Santa es la semana turística y no abarca solamente jueves y viernes santo, arranca toda la semana, ¿no? Bueno, son dos distintas formas, pero lo bueno para aquellos que se quejan de la existencia de tantos feriados recordando fechas patrias o a hombres que han tenido protagonismo en la historia argentina, que el origen es ese, el origen es esa terrible invención de la historia mitrista que fue la historia liberal. Fabián, como siempre, un placer haberte recibido. No, gracias a vos. Que ayer volviste al comentario de... Estamos como Sacheri. Claro, está bien. Se puede tener todo, pero menos la pasión, ¿no? Bueno, después de las 10, porque pidió un espacio en la radio, vamos a recibir a Rodrigo D'Annunzio, la pareja de Liliana Díaz, la joven asesinada la semana pasada en Coronel Dorrego.